Imagínense que van caminando por la calle y de repente ven algo así. ¿Qué se imaginarían que está pasando? Bueno, obviamente lo que está pasando es muy aterrador. Es un edificio en llamas. Hay humo, la gente, hay gritos, están gritando, ya están los bomberos ahí en el lugar. Entonces te quedas mirando y te quedas pensativo. Escuchas gritos, hay una conmoción. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo caminando o puedo ayudar? Y si ayudo, ¿de qué podría ser? Quizás te pongas a pensar, me gustaría ayudar, pero es que no quiero incomodar a nadie. No me quiero poner en el camino de los bomberos que ya están trabajando. A lo mejor los estorbo, a lo mejor soy un estorbante más que un ayudante. Esta es una actitud que no muestra ni respeto y tampoco no muestra amor. ¿Por qué? Porque vemos que el edificio se está cayendo, que gente está sufriendo y que pudiendo hacer algo, no podemos, no queremos hacer algo. Si te pones a pensar, el evangelismo es exactamente lo mismo. El evangelismo es exactamente lo mismo. Compartir el evangelio no es una discusión, no es un pleito. Compartir el evangelio no es ganar una discusión, no es imponer una religión, es decirle a alguien, hay una salida a tu problema. Y ese problema es el problema del pecado. Han dicho de manera muy sabia que el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde se puede encontrar el pan, para que ni uno ni el otro se mueran de hambre. No estamos inventando un camino, simplemente estamos señalando, aquí está el camino, por este camino, sacando a las personas de ese edificio en llamas, señalando el camino que Dios ya ha hecho en Cristo. El evangelio no es un megáfono por el cual gritamos condenación, por el cual condenamos, juzgamos a las personas. No, claro que no. Sino es una voz temblorosa, es una voz con humildad, diciéndole a la gente, yo también estaba perdido, así como tú. Y un bondadoso, un dulce Jesús fue el que me halló. Y ese dulce Jesús es el que te está buscando a ti. Evangelizar es amar lo suficiente para hablar. Porque, ¿saben cuál es el miedo número uno de la mayoría de la gente? El miedo número uno de la mayoría de la gente es lo que estoy haciendo yo aquí en este momento. El hablar de manera pública. Ese es el primer miedo. A nivel global, obviamente. Hablar de manera pública, ya sea con una audiencia como ustedes, ya sea 100, 200, 300, 1000 personas, incluso de una persona a una persona, es difícil. Es difícil hablarles. ¿Por qué? Porque no sabemos, no entendemos, es que no tengo palabras, es que me cuesta, es que no sé cómo hablar, me da miedo, no sé cómo van a responder. Porque si creemos que Cristo salva, te voy a decir algo, tú vas a hablar. Si creemos que Cristo salva, no te vas a quedar callado, porque a donde tú ibas, muchos todavía van al infierno. Pero no podemos pasar algo en alto. Y esto es lo que no podemos pasar en alto. El evangelismo, compartir la buena noticia de Cristo, es una marca, es un fundamento de una iglesia saludable. ¿Cómo sabemos si una iglesia es saludable? Porque las personas evangelizan. Porque las personas están compartiendo la buena noticia de Jesús. Ahora no sé si recuerdan lo que hemos estado hablando hasta ahora. Esta serie es una serie de una iglesia saludable. ¿Qué elementos construyen una iglesia saludable? Hablamos de la primera y la más importante en la que no puede faltar para que una iglesia tenga salud. Y esta es la predicación expositiva. Que el pastor, que el predicador predique fielmente lo que dice la Biblia y solamente la Biblia. La Biblia y solamente la Biblia, nada más. No opiniones, no anécdotas, no historias que hagan sentir bien a la gente, sino la palabra expuesta fielmente. De ahí vimos
algo que es muy, muy importante también, y vimos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué somos evangélicos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el buen mensaje? De ahí vimos la importancia de la doctrina, la sana doctrina. Un cristiano firme, una iglesia saludable es aquella que tiene miembros que son doctrinales, que entienden la doctrina, que estudian doctrina, que luchan con doctrinas que son difíciles de entender. Hoy vamos a ver otro aspecto clave de una iglesia saludable. Una iglesia saludable tiene miembros que entienden y viven el evangelismo. Ahora, no se preocupen, vamos a hablar poco a poco. Vamos a hacer, como siempre ya saben, a mí me gusta definir. Las definiciones son muy importantes, porque hoy en día con nuestra cultura, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tenemos como cultura es la ideología de género, donde a los jóvenes desde el kinder, y no estoy exagerando, créanme, desde el kinder se les están enseñando que si tú eres hombrecito y te sientes una mujer, tú tienes el derecho de autopercibirte como mujer. Y no solamente eso, se nos obliga a las demás personas a ya no decirle él, sino decirle ella. A ya no decirle hombre, sino decirle mujer, porque así se autoperciben. Desde niños es una endoctrinación satánica. Ahora, el problema más grande, ¿saben cuál es? Ustedes mujeres, presten atención. El problema más grande es que han quitado las definiciones. Han removido las definiciones. Una de las definiciones más importantes que la encontramos en Génesis es qué es una mujer. Cuando uno le pregunta a ese tipo de personas que trabajan con la ideología de género, a ver, dime, ¿qué es una mujer? ¿Saben la respuesta que dicen? Bueno, es que una mujer es una persona que se autopercibe como mujer, que se identifica como mujer. Esa no es definición. Quiere decir que si un perro se ve como mujer, ¿el perro es una mujer? No, es que una mujer es una persona que tiene pelo largo. Hay muchos hombres que tienen pelo largo. Quiere decir que son mujeres también. Entonces, queridos cristianos, las definiciones son muy importantes. En doctrina, en teología, nuestro trabajo como teólogos es más que nada definir quién es el Padre, en qué se compara el Padre al Hijo y en qué se diferencian el Padre del Hijo, quién es el Espíritu Santo, en qué se compara el Espíritu al Padre y al Hijo y en qué se diferencian el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy la primera definición que vamos a hacer es una definición negativa, ¿ok? Y esta es la definición negativa. ¿Qué no es evangelizar? Primer punto, evangelizar no es imponer nuestro mundo a otra persona, nuestra creencia, nuestra fe a otra persona. Yo creo que ustedes ya saben que nuestro mundo es hostil al evangelio. El mundo odia a Cristo. No, es que fulanito, sutanito están buscando a Dios, se quieren acercar a Dios. Sabes tú que eso en realidad no es correcto bíblicamente. Tenemos que ser fieles a la doctrina, obviamente. Si alguien tiene cierto inclinación hacia Dios, ¿sabes por qué es? Porque Dios es el que lo está jalando. Porque Dios es el que lo está jalando. Porque Efesios dice, estamos muertos en delitos y pecados y un muerto no puede hacer absolutamente nada. ¿Ok? Ahora, el evangelismo no es una imposición. Nuestro mundo es un mundo hostil. Somos enemigos de Dios, del mundo, y el mundo es enemigo nuestro. El mundo se opone y nos dicen que al evangelizar tú impones tu creencia a otra persona, y eso no es correcto porque no hay respeto. ¿Cómo te atreves a decirle a una persona que la persona está incorrecta y que tú eres correcto? Porque al asumir que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se nos ven como muy orgullosos. ¿Cómo te atreves a decir que hay un solo camino? ¿Cómo te atreves que solamente a Dios se llega a través de Cristo? Eres un orgulloso. Ahora, Jesús lo dijo y así lo creemos.
Recuerdo cuando yo estaba dejando la iglesia de Roma, tenía 14 años, me dijeron a mí, y quizás ustedes lo hayan escuchado, me dijeron, tú no puedes convertirte en un cristiano. Te voy a decir por qué. Porque la religión católica, la religión de Roma, es la mera buena de los mexicanos. Allá los gringos, allá los americanos, ellos pueden ser evangélicos. El evangelismo es de Estados Unidos. El romanismo, la religión católica, es de los mexicanos. Y la prueba es la querida Virgen de Guadalupe. Me dijeron que básicamente yo no tenía vela en el entierro de la iglesia evangélica, porque obviamente si estás más morenito, pues no puedes ser evangélico, de acuerdo a ese tipo de enseñanza. Pero la verdad es que ellos piensan que no podemos poner nuestras creencias a nadie. Así que la disciplina de evangelizar es una disciplina muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ¿cómo te atreves a imponer tus creencias en alguien más? En 1 Corintios 3:7, Pablo dice, así que ni el que planta, ni el que riega, ni el que evangeliza, ni el que enseña es algo. Como ex papistas, yo creo, y es la naturaleza humana más que nada, tendemos a poner al pastor, al predicador, al evangelista a veces en un pedestal. No tanto como si fuera un santo, pero sí tendemos a poner a nuestros pastores, evangelistas, maestros en algún pedestal. ¿Qué dice Pablo? Así que ni el que planta, ni el que riega, ni el que predica, ni el que evangeliza es algo. ¿Quién eres tú? ¿Sabes qué dices? En Cristo no soy nada. Cristo es mi todo. En Cristo tengo todo. No hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor, no tienen sabor sin Él. Dice Pablo, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Can you just keep an eye on the phone, please? Can you just keep an eye on the phone? Thank you. Número 2, evangelizar no es compartir tu testimonio. Ya hablamos de esto en el mensaje anterior que estábamos viendo de la doctrina bíblica. Un testimonio es valioso. Por eso cantamos esta canción que dice, hallé un buen amigo. Contaré lo que Él ha hecho para mí. ¿Qué es eso? Es el testimonio. Compartir el testimonio es bello, es valioso, porque es la parte experiencial de tu fe, pero no es el evangelio. Si Dios te da la oportunidad de que tú le hables a una persona de Cristo acerca de tu testimonio, habla, dilo, pero no es compartir el evangelio. ¿Cuál es el problema en compartir el testimonio? Y tenemos que hacerlo de forma muy, muy cuidadosa. Ese es el problema del testimonio. Abran los ojos. Ese es el problema. El problema es que todo tipo de personas tienen todo tipo de experiencias en todo tipo de religiones. ¿Sí entienden lo que estoy queriendo decir? Vamos a poner, por ejemplo, a un musulmán. ¿Ok? Que el musulmán diga que tú le estés compartiendo el evangelio al musulmán, es que tienes que venir a Cristo porque yo era una persona muy mala. Acepté a Cristo y Cristo me cambió y ya estoy muy feliz, tengo mucha paz, me siento muy a gusto. El musulmán te puede decir, qué bueno, me da mucho gusto. Cuando yo me convertí al profeta Mahoma y al Dios Alá, yo me di una paz tremenda, me siento muy a gusto, me siento muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que es una conversión de experiencia. Tú tuviste una experiencia, yo tengo una experiencia y tenemos dos experiencias que están peleándose una a la otra. ¿Cuál es la mejor? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque la experiencia compite al mismo nivel. Pero cuando tú predicas el evangelio es superior a cualquier experiencia. ¿Ok? El evangelio es superior a cualquier experiencia. Por eso, más que compartir el testimonio, lo que podemos, Pablo lo hizo muchas ocasiones en el libro de Hechos, más que compartir el testimonio, compartimos el evangelio. Esto es Cristo, esto es el hombre, este es Jesús, mira a Dios y sé salvo. Ok.
Evangelizar es hablar de la justicia de Dios, de la pecaminosidad del hombre, del amor de Cristo, de nuestra respuesta a Él. Se narran los hechos del Evangelio. Ya hablamos de esto la semana pasada también, cuando hablamos de la doctrina. Número 3, la justicia social. Este es un problema muy grande hoy en el mundo evangélico, en la cristiandad. Es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque tú ves muchos problemas hoy en el mundo. Prendes las noticias, ves en el teléfono, hay una infinidad de problemas abrumadores. Muchos cristianos bien intencionados ven el evangelio como salir al mundo, resolver los problemas para que el mundo, a través de la ayuda que les dimos, venga a la iglesia y escuche de Cristo. A eso se le llama justicia social. Para ellos la respuesta es una reforma social. Hay que dar más comida al hambriento. Hay que dar más medicina a la gente que lo necesita. Hay que educar más gente. Hay que ir a África y excavar más pozos porque los pobres africanos no tienen agua. Hay que luchar contra el cambio climático porque el clima está cambiando. Hay que educar más personas, más niños. Pero en la mayoría de los casos, estos programas son una cruzada social y no me tengan por algo errado. Es bueno ayudar a la gente. Debemos ayudar a la gente. Eso es amar al prójimo. Pero el problema con la justicia social es que tiende a ser un lado del evangelio. En vez de proclamar, más pozos. En vez de predicar, más comida. Entonces, tiende a ser un lado la verdadera evangelización. ¿Por qué? Porque la justicia social se centra en el problema externo. El hambre, la falta de educación, tú nómbrala. Pero, por favor, grábate esto. El problema del hombre es el problema del corazón. El problema del hombre es el problema del corazón. Siempre. La raíz de todo problema está aquí. No está en el hambre, no está en la educación, no está en la mejoría, no está en hacerles una buena casa. El problema está aquí. Y a menos que tú seas Dios y puedas meter la mano y agarrar y curar el corazón, no podemos hacer más. El problema del hombre está en el corazón. Número 4, apologética. ¿Qué es la apologética? La palabra apologética viene del griego apología, que significa respuesta. Respuesta. Entonces, la apologética es la rama de la doctrina cristiana que se trata de dar una respuesta, de defender la fe. Defender la fe. Con razón bíblica y razón lógica. Esa es una gran parte de nuestra fe. Y cada uno de ustedes debe estar preparado en esta rama de la cristiandad que es la apologética. ¿Cómo responder con preguntas bíblicas y lógicas a lo que la gente nos pregunte, nos diga? Pero esto no es evangelización tampoco. ¿Ok? Esto no es evangelización tampoco, porque evangelizar es más que responder preguntas acerca del cristianismo, acerca de Dios o preguntas existenciales que son las más preguntadas hoy en día. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me quiero suicidar? ¿Por qué no tengo propósito en mi vida o no? A eso le llamamos preguntas existenciales, porque tratan sobre la existencia de cada uno de nosotros. Ahora, en una discusión, en un debate, buscamos más que ganar una discusión. Si tú estás casado, esto pasa todo el tiempo. Cuando tienes un disgusto con tu pareja, hay dos opciones. ¿Ok? Número 1, puedo ganar la discusión, pero perder a mi pareja. Número 2, puedo perder la discusión, pero ganar a mi pareja. Cuando compartimos el evangelio, también hay estas dos opciones. Ganar la discusión, pero perder al pecador. O quizás perder, humanamente hablando, la discusión, pero ganar un pecador para Cristo. De eso se encarga la apologética, de responder preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que más hacen, vamos a decir referente a la Biblia, es
Bueno, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, alrededor de 40 hombres. Ahí está, la Biblia está escrita por hombres, quiere decir que tiene errores. ¿Cómo respondes eso? La apologética se encarga de esto y de ahí ya puedes extenderte a los manuscritos griegos, los manuscritos de los códexes, los que se hallaron en el Mar Muerto. Te puedes extender al testimonio de la Escritura, al testimonio de los profetas y de ahí te vas así extendiendo. Ok, ahora, número 5, la evangelización no es resultados. Esa es la más difícil de todas. Es la más difícil de todas, que la evangelización no es resultados. ¿Por qué? ¿De qué tratan los resultados? Just silence it if you can, please. Muchas personas se centran en los resultados. ¿A qué se refiere esto? A que tú vas, tú predicas y ¿a cuántos convertiste? ¿Cuántos tomaron la decisión? ¿Cuántas personas levantaron la mano para aceptar a Cristo? ¿Cuántos vinieron al altar para aceptar a Cristo? La evangelización no es resultados. Esto es lo más difícil de entender. La evangelización es compartir el mensaje, entregar la carta. Eso es la evangelización. El autor y teólogo británico John Stott dijo esto: evangelizar no significa ganar conversos, sino simplemente anunciar la buena noticia independientemente de los resultados. Si tú ves a una persona venir a Cristo, si tú ves a 0 personas venir a Cristo, si tú ves a miles de personas venir a Cristo, eso no es evangelizar. Evangelizar es que tú les compartas el mensaje de Cristo. Los resultados dependen de Dios. No hay que mezclar eso. Ahora, entonces, ¿qué es la evangelización? Ya vimos lo que no es. Vamos a ver lo que es ahora, lo positivo. Compartir la buena noticia de Jesucristo de forma muy simple. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la buena noticia? Él murió por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día. Porque no pecó, no puede morir y quedarse muerto. Porque el pecado agarra y mata al que peca solamente. Pero él no pecó. Pero como cantamos en su manto por el mío, que Dios la espalda a Cristo le dio porque puso los pecados de las personas escogidas de Dios sobre Cristo. Entonces, por eso resucitó, porque Él no tiene pecado. Ascendió al cielo y desde el cielo reina y llama a creer, a poner la fe en Él, a arrepentirse y a ellos le da vida eterna. Entonces les dará su espíritu y vida eterna, transformándolos desde adentro hacia afuera, llevándolos a la gloria por la eternidad. Esto predicamos. Esto es el evangelio. Esto predicamos. Si las personas lo aceptan o no, eso ya le queda a Dios, no a ti. ¿Ok? No a ti. Segunda de Corintios 2, si tienen sus Biblias ahí. Segunda de Corintios 2. Bueno, lo pueden seguir en la pantalla también, del 15 al 16. Esto es uno de los textos donde Pablo se pone a ver la evangelización desde 2 puntos de vista. Segunda de Corintios 2, del 15 al 16. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Muy interesante lo que está diciendo acá. ¿Cómo es posible que el mismo mensaje, que el mismo evangelio, la misma predicación, haga que algunos crean y que otros no crean? ¿Por qué unos creen y otros no creen? Pablo predicó el mismo evangelio a todos y al hacerlo se convirtió en un aroma. ¿Alguna vez aquí en México pasa mucho? En Canadá, donde vivimos nosotros, casi no pasa. Aquí pasa todo el día, especialmente cuando viene una tía mía de los Estados Unidos. Hay algunas personas que cuando van pasando a un ladito de ti, traen unos perfumes
que hasta siguen 1, 2, 3, 4, 5 metros adelante y todavía te da el olor al perfume. Ahora, no todos los perfumes huelen bien. Yo sé que ustedes saben esto, ¿verdad? Algún perfume huele bien, otros no huelen tan bien. Pablo está comparando la predicación del evangelio a un perfume. Se predica el evangelio, a alguna gente el evangelio les huele muy bien. Ay, qué agradable olor. A otros es como lo más repugnante que puedan oler en su vida. Es olor de muerte. Algunos de ustedes ya han olido lo que la muerte huele con algún animal, por ejemplo. El mismo ministerio tiene dos efectos diferentes. Pero recuerda, no convertimos a nadie. ¿Ok? No convertimos a nadie. Predicamos, los resultados dependen de Dios. Él sabe a quién va a salvar porque, recuerden esto, no todos se van a salvar. Hay gente que va a terminar en el infierno. Por lo tanto, Dios no salva a todos. Y esto no lo hace injusto. Esto es doctrinal también. Puedes pasar años compartiendo el evangelio con una persona y nunca habrá resultados. Eso no significa que hayas compartido el evangelio de manera incorrecta. Ahora también, de igual manera, puedes compartir el evangelio una vez y ver que mucha gente venga a Cristo al compartirlo una vez. Eso no significa que tú los hayas traído a Cristo. No significa que tú los hayas convertido en cristianos. La evangelización no es un método. Hay muchos métodos, ya vamos a hablar de métodos al final de la parte práctica del sermón. La evangelización es la proclamación fiel. Tú eres un cartero que trabaja para los correos de México. El gobierno te da la carta, tú ves dónde está la dirección, tú das la carta y ya te regresas. Tú eres un evangelista, tú das el mensaje y Dios hace con él lo que él quiera. La evangelización no es invitar a una persona a la iglesia. Vente a la iglesia, verás qué bonito, verás qué bien te vas a sentir. No es evangelizar, no es responder a todas las preguntas de Dios. Bueno, y si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? No es responder preguntas. No es ser amigo de fulanito, de sutanita por años y no mencionar el nombre de Cristo, porque es que no quiero arruinar la amistad. No quiero arruinar la relación. Persuadimos a la gente a confiar en Cristo. Persuadimos con palabras, pero que la gente vea que lo que yo creo es lo mismo que vivo. Si hay discrepancia entre las dos, la gente no va a creer el evangelio, porque en pocas palabras vas a ser un hipócrita. Porque no crees lo que vives, sino vives lo que crees. Es importante eso también. Ahora, estamos tratando preguntas, si se dan cuenta. La siguiente pregunta es, ¿quién evangeliza? ¿Quién evangeliza? Vaya por favor al Evangelio según San Mateo, el último capítulo 28. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Aquí Jesús ya resucitó, ya llamó a los discípulos a que se juntaran en el monte de la Ascensión en Galilea y está a punto de subir a los cielos y les va a dar las últimas instrucciones. Evangelio según San Mateo capítulo 28. Y los llama y les dice, del 18 al 20, toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y así cierra San Mateo su evangelio. En Hechos capítulo 8 vemos que hubo una gran persecución. Esto es despuesito de que Jesús ascendió al cielo. En Hechos capítulo 8 vemos que hubo una persecución muy grande en contra de la iglesia. Y entonces fue cuando Saulo, que Dios le cambió de nombre por Pablo y se convirtió en apóstol de Cristo, comenzó a arrestar cristianos. En el versículo 4 nos dice, los que habían sido esparcidos a través de la persecución, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los perseguidos? ¿Se escondían? ¿Qué hacían? Iban predicando el evangelio, iban predicando la palabra, aunque el mundo se te esté cayendo encima.
tienes que predicar. Aunque la tierra tiemble, aunque el mundo se esté cayendo encima, tienes que predicar donde sea que Dios te ponga. ¿Qué dicen? El que es gallo donde quiera canta, pero no todos los gallos o gallinas cantan. En personas normales como tú y yo. Ahora, en Primera de Pedro, si gustan ir ahí, Primera de Pedro 3, verso 15, Pedro dice: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar la palabra griega aquí es apología, de donde viene, sacamos la palabra española apología, una defensa, siempre estar preparados a dar defensa de todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero, aquí hay un pero, y es un pero muy grande, pero háganlo con mansedumbre, número uno, y con reverencia. No somos empujones, no somos encimosos, no somos gente que predica, si no te vas a quemar en el infierno, aunque es verdad, pero lo hacemos con mansedumbre y lo hacemos con reverencia. Si alguien te viene y te dice, ¿sabes qué? Me estoy muriendo, si en 10 minutos me voy a cortar las venas porque ya no aguanto, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? No le puedes decir nada más que el evangelio. No le puedes decir nada más. Pedro nos enseña que todos debemos estar listos para evangelizar, listos para responder a las preguntas que la gente nos hace acerca de la fe. Ahora, cuando la iglesia nació en Pentecostés, el Espíritu Santo le dio dones a ciertas personas. Algunos de esos dones son evangelistas. Hay gente que hasta cuando suda le sale el evangelio por los poros. Así los hizo Dios. Ellos son evangelistas. No pasan ni un minuto con una persona cuando ya les están compartiendo el evangelio. A esos les llamamos evangelistas que el Espíritu Santo escogió. Ahora, no todos somos evangelistas. Algunos de ustedes tienen el don de misericordia, algunos de hospitalidad, algunos de enseñanza, algunos de, ustedes le mencionan, ahí están los dones en Corintios, Pablo los trató mucho, pero muchas personas piensan, es que yo no soy evangelista, es que yo no tengo el don del evangelismo, pero algunas personas tienen el don de misericordia, también es un don muy, muy, muy fuerte. Pero el hecho de que tú no tengas el don de misericordia no significa que Dios no te llame a tener misericordia. ¿Qué dicen las bienaventuradas? Benditos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si tú no tienes el don de predicar el evangelio, tú de todas maneras tienes que predicar el evangelio, porque hay gente que se está yendo al infierno cada minuto que perdemos. Ahora bien, la última pregunta. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué evangelizamos? ¿Sabías tú que es posible evangelizar por razones equivocadas? Algunos evangelizan para ganar reputación, otros evangelizan para ganar una discusión, otros evangelizan para fingir ser personas espirituales. Si me están viendo, comparto el evangelio, pero cuando no me ven, no importa. La evangelización es buena, es un mandato, pero debe hacerse con razones correctas. Les voy a dar 2 razones correctas. Número 1, ser obediente a la gran comisión. Vayan, prediquen, hagan discípulos. La obediencia es la marca de un verdadero cristiano. La obediencia es la marca de un verdadero cristiano. Número 2, amor por los perdidos. La número 1 sí entendemos. La número 2, amar a Dios, también lo podemos entender. ¿Amas a Dios? Yo creo que la mayoría de ustedes pueden decir, claro que amo a Dios. ¿Obedece los mandamientos? Yo creo que la mayoría de ustedes podrían decir, pues me esfuerzo, que me den una estrellita en la frente porque hago un esfuerzo. Pero la tercera, amas a los perdidos, amas a la gente que te odia, amas a la gente que no ve las cosas de la misma forma que tú. Amar es decirles la verdad. Amar es decirles la verdad. El amor, contrario a la creencia moderna popular, no es aceptar sin cuestionar. Vamos otra vez a la idea de la ideología de género, donde
las personas se ven de maneras de géneros diferentes. Ellos te demandan a ti que tú los aceptes como eres, porque eso es el amor. Si tú me amas, tú me vas a ver como mujer, aunque yo sea hombre. Ahora, el amor no es aceptar sin cuestionar. Tú puedes amar a tu hijo, a tu hija, que es un rebelde, que no ha venido a Cristo, pero eso no significa que tú aceptes lo que ellos hacen. No significa que tú aceptes sin cuestionar, solapar, apoyo incondicional, porque este tipo de aceptación sin cuestionar es una adoración a un sistema diabólico. Es una adoración a un sistema diabólico. Eso no es amor. El amor es decir la verdad con humildad, con paciencia, con ternura, pero la verdad. Decimos la verdad porque amamos. Jesús nos llamó a amar a nuestro prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios si no amamos a los demás? Amas al perdido. El amor nos impulsa a decir la verdad. Ahora, les voy a mostrar ahora diferentes formas de predicar este mensaje, el Evangelio. Si está chico la letra, que la letra es igual, tómenle foto o les animo, siéntense al frente la semana que viene. Hay 3 estilos históricos de predicar el Evangelio y los 3 empiezan con la letra P para que nos ayuden a memorizar. Proclamación, presencia y propagación. Vamos a empezar con el primero, el evangelismo personal, compartir de uno a uno, de uno a uno. Jesús lo hizo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Felipe en el libro de Hechos lo hizo con el eunuco de uno a uno compartiendo el evangelio y él aceptó a Cristo. Allí se bautizó de hecho en el libro de Hechos. Es de uno a uno. Número 2, predicación pública, el evangelismo al aire libre, como Pedro se paró en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2, y le predicó a miles de personas y se convirtieron a Cristo. Pablo lo hizo también en Atenas, en Hechos capítulo 17, uno de los capítulos más increíbles para aprender a cómo compartir el evangelio. Apúntalo y léalo esta semana. Hechos 17. Número 3, evangelismo doméstico. A esto también le llamamos la hospitalidad. ¿Cuántos de ustedes comen? ¿Cuántos de ustedes van a comer llegando de la iglesia? ¿Por qué no invitar a una persona a compartir el pan contigo en tu casa? Y enseñarles el evangelio por tu amor, por tu caridad, pero también pidiéndole la oportunidad a Dios de compartir el evangelio. Si comemos todos los días, ¿por qué no compartir el pan con alguien más? Lidia hospedó a Pablo y a la iglesia de Filipos en Hechos capítulo 6 porque tenía el don del hospedaje. Hoy en día esto puede ser estudios bíblicos que tú tengas en tu casa a través de la hospitalidad. Número 4, el evangelio literario, como las epístolas del apóstol Pablo cuando él escribía, mandaba las cartas y lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento se iba rolando de iglesia en iglesia y así se formó el Nuevo Testamento. Hoy en día tenemos folletos, libros cristianos, películas cristianas, contenido cristiano en línea. Acerca de esto, cuando salgan aquí de esta capilla, en el vestíbulo hay una mesita con Biblias, folletos. Eso es para que ustedes los agarren, pero no para que se los queden. Pónganlos en el carro, pónganlos en la chaqueta. Y cada vez que Dios les dé la oportunidad de hablar con alguien, ¿sabes qué? Aquí te voy a dejar algo para que lo leas. Agarren folletos y llévenselos, porque esto es la literatura. Repartimos literatura cristiana. Ten Biblias en el carro para que cuando tú se te dé la oportunidad, te voy a dar una Biblia. Léela, esa es la palabra de Dios y Dios te va a hablar. Agarren folletos, por favor, llévenselos a sus casas. ¿Dónde estamos? Número 5, evangelio apologético. Pablo razonaba con los judíos en las sinagogas cada sábado. Razonaba apologéticamente, mostrándoles la verdad. Hoy en día tenemos debates, ministerios universitarios. En YouTube hay muchos canales apologéticos donde debaten las verdades cristianas. Así también se comparte el evangelio. Número 6, evangelismo de estilo de vida y amistad.
Tengo mucho que decir acerca de este tipo de evangelismo. Esta es la idea que hay que primero entablar una amistad. Y eso es bueno, no me malinterpreten. Establecer una amistad con las personas antes de compartir a Jesús. Hay que primero ser buenos amigos y luego les meto el evangelio así que ni cuentas de ver. Eso es lo que piensa la gente. Ahora, eso es bueno, pero hay que tener cuidado, ya que el daño es que puedes pasar muchos años construyendo una amistad y nunca compartir el evangelio, porque nunca se te dio la oportunidad. Número 7, evangelismo social. Ya lo vimos en lo de la justicia social. Hoy tenemos a cristianos rescatando a niños del tráfico sexual, por ejemplo, cuidando enfermos durante plagas. Hay hospitales, orfanatos, escuelas fundadas por cristianos como un testimonio al amor del evangelio. Muchos misioneros combinaron el evangelio con la acción social, como Guillermo Carey, William Carey, que fue a la India, Amy Carmichael, que también fue a la India, una mujer soltera, Amy Carmichael, y el ministerio más importante que ella tuvo fue rescatar a huérfanos en la India, que nadie los quería, que se los robaban, eran traficados, y esta bella mujer que sintió un llamado de Dios se fue a la India sola, sin esposo, sin hijos, a rescatar órfanos y a predicarles el evangelio. Un ministerio increíble que tuvo Amy Carmichael. Hoy en día tenemos misiones humanitarias, ayudas de desastre, servicio comunitario evangélico. Ahora, el peligro de este método es que se puede prestar más atención a la parte de resolver problemas y menos atención al lado de compartir el evangelio. Porque ¿de qué sirve que tú le des comida a una persona y tenga el estómago lleno y que se vaya al infierno con el estómago lleno? Porque nunca compartiste de Cristo. Número 8, evangelismo masivo. A esto le llamamos cruzadas, por ejemplo, como los hermanos Wesley de Inglaterra, John Wesley, Whitfield, ya cuando empecemos la escuela dominical, Dios mediante el año que viene, ya empezaremos una escuela dominical acerca de la historia de la iglesia y les contaré todo sobre los Wesley, Whitfield, el americano aquí vecino de nosotros, Billy Graham, que en los 80, en los 90 hacía campañas, el latinoamericano Luis Palau, que se paraba enfrente de miles de personas a predicar el evangelio. Esto también es otro método. Número 10, evangelismo misionero intercultural. Esto es, por ejemplo, Pablo viajaba a otras culturas, a otros idiomas a predicar el evangelio. Tomás, el apóstol Tomás, el que dijo, si no meto el dedo en el costado del Señor, no voy a creer. ¿Saben dónde terminó Tomás? El incrédulo Tomás. Ya no lo llamemos incrédulo. Fue una de las personas más fieles que han existido. ¿Saben dónde terminó Tomás? Predicando el evangelio en la India. ¿Y saben cómo murió? Le clavaron lanzas en el cuerpo por predicar el evangelio, pero se fue de misionero hasta la India y así pagó, así selló su fe en Cristo. Patricio, el San Patricio que le llaman, se fue a Irlanda. William Carey se fue a la India. Hudson Taylor se fue a China. Ministerio increíble. Adoniram Judson se fue a Birmania. Bueno, hay infinidad. Hoy en día son misiones globales. Un misionero se puede ir a Panamá a traducir la Biblia a los indígenas. Puede ser una tribu de 10, 15, 20 personas. Se traduce la Biblia, se les predica el evangelio y la tribu se convierte. Ahora, hay que recordar los aspectos claves del evangelio. Esto es imperativo, por favor apúntenlo. Aspectos claves. Número 1, el hombre es pecador, está muerto en delitos y pecados. No podemos ganarnos la gracia de Dios. Por favor, recuérdenlo. No podemos ganarnos la gracia de Dios. La ira de Dios está contra nosotros, trabajando en nuestra contra. Siguiente, Dios. Dios es amor. La Biblia así lo dice. Claro que es amor, pero Dios también es justo. Dios también es una persona justa. No tolera el mal y le paga a cada quien lo que merece. Cristo. Cristo es Dios encarnado, pagó la pena por el pecado en la cruz, en lugar nuestro. La fe, que es la fe, debemos creer en Él,
confiar en Él, depositar absolutamente todo lo que tenemos en manos de Cristo. Ahí viene también el arrepentimiento, dejar el pecado, confesar, entregarnos a Él. Imagina que estás en un avión, vas volando a París. De repente el motor empieza a fallar y van de picada. Pasa la azafata, se abren la puerta y les empieza a dar a todos los que están, los pasajeros, un paracaídas. Y te dan un paracaídas rosa y a ti no te gusta el color rosa. Dime tú, ¿te pondrías a pelear con la azafata que te dé un color diferente? ¿O te lo pondrías de volada? ¿Por qué? Porque si tú no te pones el salvavidas, no vas a sobrevivir la caída. El salvavidas es Cristo. Si tú no te pones a Cristo y Cristo no te pones en ti, no vas a sobrevivir. No hay otra manera. No hay otra manera. Te aferras a Cristo. Cristo y el Evangelio no es un consejo para mejorar tu vida. Es que si las cosas te están yendo mal, acepta a Cristo, hombre, para que te vaya mejor. No. Tenemos que predicar fielmente. Por eso les decimos a las personas que se arrepientan, crean y van a ser salvos. Tenemos que compartir con una urgencia, porque hay vidas que están en juego. Ahora les voy a dejar 8 aplicaciones para terminar. Prácticas. Número 1, la más importante de todas. ¿Ok? Ora, ora, ora. Ora antes de compartir, ora mientras compartes, ora después de compartir. Nunca dejes de orar. Pablo le pidió a las iglesias que lo apoyaban en Colosenses 4:3, oren para que Dios abra una puerta de la palabra. Haz una lista, te voy a dar un reto. Esta semana haz una lista de 3 personas. Hay muchas. Y porque hay muchas, a veces ni pedimos por gente específica. Haz una lista de 3 personas y comprométete a orar por nombre todos los días por 5 minutos por esas 3 personas. ¿Ok? Haz una lista con 3 personas todos los días, 5 minutos, ruégale a Dios por la salvación de esas 3 personas. Ora por oportunidades, por la convicción del Espíritu que les dé referente al pecado, por claridad, por el Evangelio. Dile al Señor todos los días, cada vez que te levantes, Señor, hoy quiero ser fiel, no solamente exitoso. Guíame a quien quieres que tú y yo, a quien tú quieres que yo le hable. Recuerda que nosotros solo compartimos, pero Dios es soberano para resucitar a un pecador. La doctrina de la depravación total nos dice que el hombre está muerto en pecado y delito y que los efectos y consecuencias del pecado llegan hasta lo más profundo del ser de la persona. Por lo tanto, no puedes responder al Evangelio por ti mismo. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. A esto le llamamos en doctrina la regeneración. Ya lo iremos estudiando. Número 2, evangeliza con conversaciones normales. Una de las formas más fáciles de hacer esto es hacer buenas preguntas. Aprende a hacer preguntas. Aprende a hacerte preguntón. No hables de ti. Ponte a un lado, quítate de lado, no te pongas frente en el camino de Dios. Quítate, no hables de ti. Haz preguntas. Haz preguntas. Buenas preguntas. En su libro Explosión del Evangelio, el señor James Kennedy hace un método para, con preguntas, confrontar al pecador, pero de manera suave. Por ejemplo, él hace la pregunta, tú estás con una persona compartiéndoles y les preguntas, si murieras hoy, esta noche, si murieras hoy, ¿sabes a dónde te vas? Bueno, la mayoría de las personas van a decir que se van al cielo. Y puedes ahí tú responder, supón que te mueres hoy y te presentas ante Dios y Dios te diga, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? Tú tienes tu casa. La gente no se puede meter en tu casa. El cielo es casa de Dios. La gente no se puede meter en la casa de Dios. Si te mueres, si estás frente a Dios y Dios te dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Qué le dirías a Dios? La mayoría de las personas aquí dicen, es que yo traté de ser una persona buena. Es que yo iba a la iglesia.
Es que yo leía la Biblia, yo todos los días leía la Biblia. Es que yo oraba. Es que yo ayudaba a los pobres. Es que yo ayudaba a la gente. Me esforcé mucho. Sin embargo, el Evangelio afirma que la salvación es un regalo por gracia mediante la fe en Cristo, que nadie la merece ni se la gana. Este tipo de preguntas abren conversación. Tú quieres abrir conversación. Aprende a preguntar. También puedes preguntar, ¿crees en Dios? ¿Qué piensas que hay después de la vida, de la muerte? ¿Has leído la Biblia? Practica responder el Evangelio en 1 o 2 minutos. Cristo vino, el hombre es pecador, Dios tuvo misericordia, la ira de Dios viene contra nosotros, Cristo murió en nuestro lugar, Él resucitó, ascendió a los cielos, te llama a arrepentirte, a creer en Él. Practica condensar el Evangelio, porque no sabes cuándo lo vas a tener que decir en 2, 3, 4 minutos nada más. Ok, número tres, muy importante, usa la palabra, no solo tus opiniones. Memoriza 3 o 4 textos claves del Evangelio. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Cambia tu vocabulario. Cuando compartas, no digas, es que a mí me pasó esto, es que yo creo esto, es que yo me siento así. No, no, quítate, estorbas, le estorbas a Dios, quítate. Mejor di, la Biblia dice. Así dice el Señor. Aprende a decir eso. Así dice Dios en la Biblia. La palabra es el medio principal que Dios usa para salvar. No confiamos en creatividad, confiamos en la Escritura. Número 4, vive una vida ordinaria pero intencional. Una vida ordinaria pero intencional. Evangeliza donde estés. Si estás con tu familia, en el trabajo, con vecinos, en la escuela, invita a alguien a comer a tu casa. Escucha su historia, ora por ellos. Dios obra a través de lo común. No tienes que ser una persona muy grande. La fidelidad diaria en las cosas pequeñas glorifica a Dios. Número 5, el rechazo no es fracaso, porque no depende el resultado de ti. Encontrarás 3 posibles respuestas de gente: interés, indiferencia o rechazo. Cuando compartes, interés, indiferencia o rechazo. Las 3 están bajo la soberanía de Dios. Las 3 están bajo la soberanía de Dios. No te rechazan a ti, rechazan el mensaje de Dios. La elección es de Dios, no es tuya. La elección es de Dios. Nuestra responsabilidad es proclamar con amor y verdad. Número 6, evangeliza en comunidad. No solamente tú, no te creas un superhéroe cristiano. Dios nos puso como ovejas y las ovejas están en el redil. Por eso es importante congregarse, hermanos, todos los domingos, porque aquí se predica la palabra. Una iglesia llena de miembros firmes y maduros que viven lo que predican y predican lo que viven es el mejor método evangelístico. Más que un folleto, más que un evangelista famosísimo, si tú vives lo que predicas y predicas lo que vives, eso es un medio evangelístico tremendo. Así que al evangelizar no solo esperamos las oportunidades adecuadas, las creamos. Crea oportunidades, no las dejes pasar. No es nada místico, no es nada súper espiritual, es una vida sencilla. Sé quién Dios te hizo, pero fielmente. Vive para Cristo. El predicador escocés Sinclair Ferguson es uno de mis predicadores favoritos. Es un predicador reformado, de la fe reformada. Él dijo lo siguiente, un pastor se lo dijo a él, su pastor en Escocia le dijo, el cristiano que está creciendo, ¿cómo sé si estoy creciendo? El cristiano que está creciendo es el que ha aprendido a hacer lo natural espiritualmente y lo espiritual naturalmente. Lo espiritual naturalmente. Fin de cita. Cada día tengo que vivir como Dios me manda. Normal, sencillo, pero con profundidad espiritual en las realidades de la vida cristiana, vividas de forma ordinaria. Así que si quieres empezar a evangelizar, no tienes que ser perfecto, pero sí tienes que rendirle todo a Cristo. Todo. Número 7 y última, muy importante, predícate el evangelio a tu alma
todos los días. Que no pase un solo día sin asombrarte de la gracia que te salvó. Que no pase un solo día en que te olvides de que Dios salvó a un pecador tan grande como tú. Y eso te va a dar la energía, el combustible para tú ir y compartir de la gracia que te salvó a ti. Porque tú eres un gran pecador. Y hay muchos más que necesitan escuchar de la gracia. Cuando la gracia de Dios te asombre, entonces hablarás naturalmente de Cristo. No esforzadamente, no forzada. La evangelización fluye de una correcta comprensión de la gracia soberana, no de la culpa. Porque cansado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque el evangelio es el mensaje de salvación que salva a un vil pecador como yo. Fui ciego, mas hoy pude ver, perdido y él me halló. Te pedimos, Señor, que te glorifiques y que nos des un fuego divino que consuma el pecado y deje un celo para evangelizar de forma que te agrade y alcanzar a personas para ti, para tu gloria, no para la nuestra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.